Le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que pueden sintonizar a través de YouTube, Radio IMSS Puente Alto, en su programa Herencia Pentecostal. La verdad es que nos habíamos perdido por 2 semanas, pero ya estamos continuando. Así que les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que podamos tener unos minutos de conversación. El día de hoy nos acompaña el hermano Hugo Seguel, ¿cierto? Él es jefe del Centro Evangélico Universitario. Hermano Hugo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a usted, hermano Dani. Un privilegio estar acá en este trabajo tan bonito. Bueno, muchas gracias por darse el tiempo, hermano Hugo, de poder compartir junto a nosotros. Y vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de la persecución. Bueno, hay persecución, por supuesto, el día de hoy hay persecución en países, especialmente donde el evangelio está prohibido, ¿cierto? Hay países que políticamente el cristianismo o cualquier tipo de religión está prohibida. Hay otros países que existe una religión, son teocráticos, ¿cierto? Ahí manda la religión. Por ejemplo, un país musulmán, predicar el evangelio en un país musulmán es prohibido, y si un musulmán se convierte al cristianismo, lo pueden matar perfectamente. Así que son situaciones muy delicadas, en especial todo el resto de países que no son tal vez dentro de la órbita occidental, ¿cierto? El evangelio es en todos esos países, en India, países musulmanes, países tal vez con regímenes autoritarios. En todos esos lugares, ¿cierto? El cristianismo es muy perseguido, pero vamos a hablar en esta oportunidad junto con el hermano Hugo acerca de un contexto más local. ¿Existe la persecución en Chile en el siglo XXI? Hacia allá vamos a dirigir esta conversación. Pero antes vamos a orar y por favor, hermano Hugo, si nos puede acompañar en una oración. Amén. Gracias le damos, Señor, por su amor, por su misericordia, por estar ante su presencia, Señor. Agradeciéndole, Señor, sus misericordias que ha tenido con nosotros, Señor, la vida, la salud, Señor, y todas las Amén. cosas que nos da, Señor. Le damos gracias, Señor, por toda su provisión, su misericordia, y lo más importante, por estar en sus caminos, Señor, y poder saber, Señor, que somos salvos por misericordia. Señor, le pedimos que usted nos perdone todo error, toda falta que hemos cometido, y le pedimos, Señor, que usted nos ayude, Señor, a llevar adelante, Señor, este servicio, este trabajo, Señor, que lo hacemos para honra y gloria de su nombre, Señor, y que podamos, Señor, ser guiados, Señor, por usted en todo lo que podamos hacer, Señor, en esta hora, Señor, así como en todas las cosas que usted nos permite participar, Señor. Le pedimos su misericordia por Cristo su Hijo, nuestro bendito buen Salvador. Amén. Amén. Bien, bueno, hermano Hugo, entremos, ¿cierto?, en materia. Amén. En la Biblia, bueno, hay varias partes, ¿cierto?, que nos habla de persecución. ¿A qué se refiere la Biblia en especial con esta palabra? Eh, Bien, yo creo que la persecución se refiere a la definición propia, digamos, de ser perseguido por creer en la palabra del Señor, por ser cristiano, o en los tiempos antiguos, antes de Cristo, por ser judíos que creían en un Dios poderoso, y los otros pueblos no lo creían, en un pueblo pequeño, los perseguían para derrotarlos, pero finalmente el Señor siempre les dio la victoria. Yo creo que la persecución, desde el inicio de la creación, lo podemos ver cuando, eh, con el primer asesinato, por decirlo de alguna manera, ya comienza una lucha, digamos, entre el bien y el mal, entre los que buscan al Señor y los que no buscan al Señor o tienen una visión distinta con respecto a la concepción de lo que es la creación, lo que es el servir al Señor, y se van por otro camino y con un pensamiento más humano, más propio. Eso ha existido siempre en la historia y lo podemos ver hasta el día de hoy. El día de hoy principalmente se ve mucho, han cambiado los tiempos. Antes vivíamos en una sociedad al menos un poco más centrada en lo teológico, un poco más teocrática, en el caso de Chile, una sociedad más católica. Hoy día ni siquiera esa definición existe, Sí. y obviamente existe una persecución sobre todo el que cree en las cosas del Señor. Hoy día en la educación,
en las familias, en la política, en la sociedad, se puede ver, quizá a diferencia de lo que usted mencionaba, en otros países donde a un cristiano lo pillan predicando, le pueden cortar la punta de los dedos, por ejemplo. En Chile no se ha llegado a ese extremo, gracias al Señor. Pero sí hay una persecución indirecta dada por el cambio cultural, el cambio hacia lo más laico y hacia lo más libre, por decirlo de alguna manera, pero libre hasta cierto sentido, porque la libertad existe hasta lo que es hoy día socialmente aceptable. Por ejemplo, el otro día veía una imagen en la que decían, todos tenemos el derecho a decidir, y yo tengo el derecho a decidir, por ejemplo, sobre el aborto. Y la persona le decía, entonces yo también puedo decidir no estar de acuerdo con tu posición, y la persona le decía, pero tu derecho no te permite estar en contra de lo que yo pienso. ¿Entiendes? Entonces, finalmente, existe una persecución indirecta, por decirlo de una manera, una definición, de que todo lo relacionado con Dios hoy día no es aceptado, pero todo lo demás sí. Pero si nosotros tenemos nuestro pensamiento y nuestra posición, nosotros somos los homofóbicos, nosotros somos los homofóbicos, para tomar un ejemplo, los locos que creen en un amigo imaginario y muchas cosas más, y no se respeta, digamos, ese ámbito. Y en ese sentido sí yo creo que existe una persecución en todos los sentidos. Bien, yo creo que ha tomado un tema bastante importante porque si nosotros pensamos en nuestra sociedad hace unos, por ejemplo, hace unos 30 años atrás o hace unos 20 años atrás, Chile era una sociedad principalmente conservadora, muy Uh -huh. conservadora, ¿cierto? Y que principalmente el cristianismo, ya sea católico o evangélico, marcaban la pauta, ¿cierto?, de lo que era moralmente aceptable y moralmente despreciable. Uh -huh. Pero parece que hay un cambio cultural importante en la sociedad en la cual estos parámetros, ¿cierto?, de bueno o malo, por así decirlo a grandes rasgos, parece que esa línea se ha borrado y ya no es, ¿cierto?, la religión, ya no es la palabra de Dios, no es la Biblia, ya no es una sociedad cristiana, ya sea por cristiano católico, cristiano evangélico, sino que ahora es la persona, la propia persona, eso es lo que manda ahora, Uh -huh. lo que la cultura demanda, y la propia persona decide qué es lo bueno para él y qué es lo malo para él, pero ya no está, ¿cierto?, bajo el alero de, un, de una religión o el alero de Dios o el alero de la palabra de Dios. Uh -huh. Y en ese sentido, ¿cierto? Se produce un choque entre los que, tal vez entre los cristianos, que por ende somos mucho más conservadores en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de plantear aspectos políticos, ¿cierto? Tal vez como temas tan en boga que están hoy en día. Y esto, ¿cierto? Le choca a la sociedad y viene a mi mente palabras del Evangelio según San Juan, capítulo 3, ¿cierto? Que dice que no quieren venir a la luz para que no se vean sus obras, que sus obras son malas, Uh -huh. ¿cierto? Entonces, en ese sentido, rechazan la verdad y no quieren ser confrontados por la verdad ni por la palabra de Dios. Totalmente. Sí. Así es. Y hoy día, digamos, se ha conceptualizado mucho el concepto, como decía usted, antes se hablaba más de la sociedad, de la familia, y hoy día se habla del individuo, y que el individuo hoy día es deformado por la sociedad y por la familia. Eh, que hoy día el hombre nace una hoja en blanco y digamos, la sociedad, la cultura, las leyes que lo atan, las leyes morales, principalmente la que tienen que ver la relación con el Señor, lo atan y no lo dejan ser libre. Siendo que la palabra del Señor nos enseña todo lo contrario de lo que hemos venido estudiando en las últimas escuelas dominicales, que el hombre por definición es malo. El hombre por definición nace siendo malo y que necesita del Señor y el Salvador para poder corregir su camino, a Amén. pesar de ser niño, ¿me entienden? Entonces ahí hay un choque muy fuerte, lo que decía usted, entre los distintos pensamientos.
y llevándolo de nuevo al tema de la persecución, efectivamente se toma precisamente esos aspectos más morales y más conservadores, se toman como leyes arcaicas, leyes que ya no son vigentes, leyes machistas y muchas otras cosas más que se le ponen mucho apellido y mucho eslogan, que lamentablemente la gente no es capaz de estudiar un poquito más o comprobar por su propia cuenta si es así o no, y se van tomando esos eslogans que finalmente van convenciendo a la persona que la religión es mala, la familia es mala, ser conservador es malo, creer en algo es malo, y finalmente se termina haciendo lo que le mencionaba yo, una persecución un poco más indirecta que está dada por este mismo pensamiento. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a pasar a una reseña histórica, ¿cierto? A ver. Esta es tomado de la Voz Pentecostal del año 1999, la número 34. Y en esta edición habla acerca de cómo la Iglesia Metodista Pentecostal fue avanzando, ¿cierto?, en su predicación por el norte de nuestro país, en especial en este lugar, en la ciudad de Calama. Y nos habla la historia de un pastor, ¿cierto?, pionero en el Evangelio, en extender el Evangelio por estas áridas tierras nortinas, el pastor Oblitas. Y cuenta la historia que estando él en la plaza 23 de mayo, estaba predicando sin luz junto a los suyos, ¿cierto?, a su familia. Y empezó a juntarse la gente para ver qué pasaba o qué era aquello, ¿cierto?, la novedad de la predicación. Al sentir los instrumentos, los himnos y las predicaciones, se agolpó tanta gente que se tuvo que cortar el tránsito. Llegaron los carabineros para ver qué pasaba ahí, y al ver predicando a este siervo de Dios la palabra del Señor, lo tomaron y lo llevaron detenido, amarrado en medio de los caballos. Mientras era atado, le dijo a su esposa e hijos: sigan predicando que en Jesucristo hay salvación y remisión de pecado, porque grande es la bendición que Dios nos va a dar. Una maravillosa historia, ¿cierto?, del pastor Oblita en Calama, ¿cierto? Mientras él seguía siendo atado, en vez de decirle a la familia corran por sus vidas o arránquense, no sé, les dice sigan predicando. Bien, vamos a escuchar una alabanza y vamos a continuar, ¿cierto?, con esta conversación acerca de si acaso hay persecución en nuestro país en el siglo XXI. Nadie supo el dolor que sentía y que en vano yo trataba de ocultar, mas sin ti mi vida estaba tan vacía y lloraba en secreto mi pesar. Mas un día alcancé misericordia con tu sangre derramada en esa cruz. Al morir mi redención tú pagaste, cuando tu poder mi alma libertó. Tu amor me sorprende, tanto amor para mí. En tu sangre soy perdonado. Mi error la voy hecho al amar.
verdad. Tú eres fiel, aunque te fallé. Muchas veces extraviado me hallé y aprendí que tu amor me fortalece y que tu oído está abierto a mi oración. Como tú, Señor, no hay nadie que se iguale. No hay amigo que pueda estar cerca de mí, y no temeré en dar la cara al mañana. Yo sé que tú siempre estarás junto a mí. Tu amor oh, me sorprende. Tanto amor, Señor, sí, para mí. En tu sangre soy perdonado. Soy perdonado. Mi error, la voz al amar. Mi error, el perdonó. Tu amor me sorprende. Tanto amor, sí, tanto amor para mí, Señor. En tu sangre soy perdonado. Soy perdonado. Mi error, al amar. Mi error, Ya estamos de regreso después de haber escuchado esa hermosa alabanza y estamos compartiendo junto al hermano Hugo Seguel, ¿cierto? El expresidente, perdón, el jefe del Centro Evangélico Universitario. Dejémoslo, jefe, nomás. Hermano Hugo, centrémonos en la educación. ¿Existe persecución hoy en día en Chile partiendo, ¿cierto?, de la educación de los niños, que sé yo, jóvenes universitarios? Yo aquí tengo dos visiones, dos perspectivas que me ha tocado ver en el periodo que llevo en el camino del Señor. Una como jefe del Centro Evangélico Universitario y trabajando con chicos que estudian en la universidad, y la otra como padre de dos niños pequeños que están comenzando su estudio en la enseñanza básica y prebásica. Partiendo de la experiencia, de lo más chiquitito, la experiencia como padre, puedo ver que no hay una persecución directa. De hecho, mis hijos pueden decir en el colegio que ellos van a la iglesia, conversan con sus compañeros, a veces mi hijo particularmente siempre dice gracias a Dios, almuerza en el colegio, él pide la bendición a veces calladito, o dice en el nombre del Señor y se come la comida como le hemos enseñado. Mi hija toma su libretita que ella dice y un Nuevo Testamento y lo anda trayendo todos los días en su mochila y la saca en su colegio, y la Miss le dice a mi señora que la traiga nomás, que a ella le gusta andar con su libretita, que es un Nuevo Testamento. No hay mayor problema en ese sentido, no hay una persecución o que lo anden molestando por creer, porque son niños.
pero sí en la forma de enseñanza se ve un toque distinto ya a lo que vivimos nosotros en nuestra niñez. Por ejemplo, a esta misma fiesta de Semana Santa, que a los niños les dan huevitos. Típico que a los niños les dan una cajita azul y a las niñas una cajita rosada. Y este año se prohibió eso. Tenían que ser un color neutro porque no se puede existir nada que refleje género. O sea, nada que identifique a un niño con un color o una niña con otro color. Entonces tienen que ser colores o amarillo o verde, pero nada que se pueda mezclar. A algunos niños les toca amarillo y a otros niños les toca verde, y no como a los niños de un color y a las niñas de otro color. Entonces ahí hay algo distinto. También, que les comienzo a enseñar ya desde muy niño, el tema de, no directamente sexual, pero sí con respecto a la familia. Hay familias de dos papás, hay familias de dos mamás, lo cual en cierto sentido está correcto, de que hay realidades distintas, hay familias u hogares distintos, hay familias que no tienen papás, hay familias que, como siempre ha existido, y hoy día hay una realidad adicional, que hay familias que pueden tener dos papás o dos mamás. Pero más que mostrarlo como algo normal, yo siento que lo están mostrando como algo de que lo tienes que aceptar, y si tú quieres hacer lo mismo, puedes ir hacia allá. A diferencia de antes, que decían, no, una familia normal, el papá, la mamá, hay excepciones donde el papá fallece o la mamá fallece o se va de la casa, forma otra familia, pero siempre como una excepción a la regla. Hoy día no, hoy día se lleva a que si tú quieres, puedes hacer lo mismo. Eso me he dado cuenta porque una vez llegó mi hijo diciendo, papá, ¿tú sabías que una familia puede tener dos papás? Porque se le enseñaron de esa manera, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido yo creo que no hay una persecución directa, pero sí se está cambiando muy evidentemente la forma, y la forma en que los padres también pueden educar a sus hijos, y la forma en que sus padres pueden llevar a los hijos al colegio, con ciertos colores, no con cierto, que refleje cierta identidad, etc. Y eso es algo que vamos a ver y lo vamos a seguir viendo acrecentado muy fuerte en los próximos años, y eso es evidente. Sí. Lamentablemente en Chile copian muchas modas de afuera, que siempre ha existido eso, en Chile copian las modas de afuera, pero aquí como que la acrecentan aún más. Eso, digamos, es incluso más peligroso. Y en el ámbito del CEU también me ha tocado ver chiquillos que tampoco son perseguidos. De hecho, en muchas universidades existen así como existen los centros de alumnos, existen los comités deportivos de ciertas cosas, también existen los grupos cristianos. Sí, o el GBU, me acuerdo que en la universidad había un GBU. Sí, y incluso les prestan las salas para que ellos puedan hacer sus cultos o puedan hacer sus reuniones. No sé, un martes a las 3 de la tarde se juntan todos los estudiantes de cierta universidad que son cristianos o que se identifican con una corriente cristiana, y pueden hacer sus cultos, juntarse y más cosas. No hay prohibición en eso, no se nota una persecución directa en eso, pero sí cuando un profesor adelante, nos pasó con una niña que entró a Derecho a la Universidad de Chile, y tú sabes que los primeros años en estas universidades grandes son cursos de a veces 90 alumnos, no son cursos como de 30 alumnos como más adelante en la carrera, son cursos muy transversales que pueden tener 90 alumnos, 80 alumnos, y está enseñando las bases del derecho, y él ya sabía que esta niña era cristiana, y le dijo, bueno, ¿y qué dice la Biblia, tu Biblia, le dijo, con respecto a esto que estamos enseñando? Entonces la trató de alguna manera de avergonzar delante de todo, ¿me entiendes? Ella obviamente, gracias a Dios, dio una muy buena respuesta. Se basó en lo que Dios decía con respecto a las primeras leyes, a los primeros mandamientos, porque estaban leyendo la parte más de costumbre y la parte más de ley pura. Y ella se basó también en lo mismo, en lo que era la costumbre y en lo que el Señor posteriormente había ya estipulado en la ley. Y se pudo defender bastante bien, pero tú ahí ya ves un enfrentamiento directo entre un profesor que no cree y que la enfrenta a ella sola ante el resto de la sala. Y nos pasó también con otra chica que estudia psicología, creo que esto lo comenté en un programa anterior que fue invitado, y la profesora, también sabiendo que ella era cristiana, la hizo debatir en contra del aborto con otra niña que era feminista acérrima, que estaba a favor del aborto, el cuerpo es mío y la decisión es mía y todo lo demás. Gracias a Dios, hace unos meses atrás habíamos dado unas charlas sobre el aborto, lo que la palabra del Señor decía sobre el aborto,
y nuestra hermana salió bastante bien parada, no porque los convenciera al resto, sino por las respuestas que ella pudo dar, y los compañeros después le decían, te felicito porque tú sabes lo que crees y estás convencida de ello. En cambio, la otra compañera se basaba en puras ideas y filosofías nuevas que muchas veces ni siquiera entendía, y por moda la repetía. Entonces, es necesario seguir reforzando esos puntos. Pero sí se nota persecución en ese sentido. Y en una charla que hizo nuestro hermano Ricardo Bravo el año pasado, antes pasado, perdón, mostró un video de un profesor de Estados Unidos en una prestigiosa universidad, un profesor de física, estaba mostrando sobre el universo, y le dijo a toda la sala, en pleno, 120 alumnos al menos habían en esa sala, le dijo, Jesús no fue el que dio tu vida por ti, no fue el que dio su vida por ti, fue una estrella la que dio su vida por ti. Y por esta muerte de esta estrella, tú tienes vida hoy día. ¿Me entiendes? Entonces, no hay una persecución directa, pero sí cuando te enfrentas, yo soy cristiano, y me enfrento a esto, hay que tener, digamos, la fuerza para poder responder, hay que tener el argumento, y hay que tener una fe bastante fidedigna para poder Sí. llevar adelante esto, porque no es fácil que frente a todo un curso te traten de avergonzar. ¿Entiendes? Y eso es lo que me ha tocado vivir desde un punto de vista como padre, y también lo que hemos visto en el SEO, y por eso en el SEO hemos tratado de no enseñar muchas cosas nuevas que vamos estudiando en las escuelas dominicales y otras cosas, sino que ni tampoco centrarnos puramente en apologética y todo lo demás, sino que hemos intentado hacer algunas charlas que nos ayuden a cómo responder o agrupar ciertos temas en una línea en particular. Ya, o sea, quieren cubrir aspectos prácticos cuando tengan que Claro. enfrentarse a tal o determinada situación, poder tener las palabras, ¿cierto? Poder tener el argumento a mano para poder defender nuestra fe. Totalmente, totalmente. Exacto. Esa ha Bien, sido una línea de trabajo fuerte que hemos tenido en los últimos años. bien. Me imagino también que puede haber mucha dificultad porque especialmente en la juventud, ahora que hay muchos movimientos ideológicos, ¿cierto? Digámosle, no sé, identidad de género, pueden ser también movimiento ecologista, que por un lado, que tal vez podemos pensar que tratan a la naturaleza como prácticamente como un dios, ¿cierto? Algo así como más relacionado con el panteísmo, ¿cierto? Que creen que todo es Dios, que el bosque es Dios, el río Ujú. es Dios, el Sí. sol es Dios, la tierra es Dios o la madre tierra, qué sé yo. Y claro, desde un punto de vista cristiano, todas estas cosas son creaciones de un único Dios, es distinto. Totalmente. Mm. Pero ante tanta ideología que hay ahora, porque hay muchas ideologías, muchos pensamientos y muchos de ellos algunas veces uno los ve por televisión, cuando estas personas argumentan y parecen ser que argumentan o defienden sus posturas con mucha agresividad y son especialmente agresivos a quienes les debaten. Pienso yo que un joven, una señorita, el día de hoy en sus universidades, cuando se enfrenta, ¿cierto?, a la gran masa de gente que piensa distinto y que también son agresivos a quienes piensan distinto, muchas veces se ven en una situación bastante complicada al momento de defender su fe, porque Totalmente. pienso yo que, si bien como usted dice, hasta cierto punto hay un respeto, pero parece ser que ese respeto cada día se va perdiendo más y lo que está creciendo en realidad es la Ujú. intolerancia al que piensa distinto a lo que piensa la mayoría del grupo. Por eso, ¿cierto? El apóstol Pablo dice que no os conforméis a este siglo. En ese tiempo ya habían pensamientos distintos, ¿cierto?, al cristianismo, como también lo estamos viendo hoy en día. Hermano Hugo, ¿ve que esta persecución avanza hacia lo que es el núcleo de la sociedad, hacia la familia? Yo creo que ya avanzó ahí. Yo creo que esa ha sido su principal
su principal lucha. Porque antes de todos estos cambios en la educación que estamos viendo hoy día, de todos estos cambios, no sé, hoy día vemos un ministro de educación más que centrarse en cómo mejorar la infraestructura, cómo mejorar la calidad, está en un colegio público hablando de educación no sexista. Eso lo estamos viendo en este año 2022. Antes de eso ya se atacó a la familia. Antes de eso ya el núcleo central del hogar, del papá, de la mamá, de los hijos, que crecen en comunión, que se desarrollan en conjunto, y que ese conjunto es lo que hace finalmente una sociedad, fue el primer ataque. Y eso viene hace años atrás con todos estos cambios, las leyes de divorcio, las leyes de identidad de género, los cambios hacia estas leyes de que los papás no pueden retar a los hijos, que los papás han perdido autoridad sobre los hijos, y todo este planteamiento que lleva años, finalmente se ha traducido en que hoy día tenemos papás indiferentes, porque hoy día tenemos todos estos niños que hacen las embarradas que hacen, hay que preguntarse dónde están sus papás, qué ejemplos recibieron de sus papás, porque esto no es un cambio de una generación, estos son cambios que vienen de hace varias generaciones. Y finalmente vemos que son un bajo porcentaje de la sociedad, principalmente los que tienen valor cristiano, y somos cristianos, los hogares cristianos principalmente, pero también hay hogares que tienen alguna base cristiana o alguna base valórica también fuerte o ejemplo de su familia, que hemos tratado de conservar ese núcleo en su espacio original, como lo definió el Señor. De un hombre y una mujer que trabajan juntos, ninguno es más que el otro, trabajan juntos, por eso dice la ayuda idónea, porque son ambos, con hijos que se desarrollan bajo disciplina y amor, y para ir hacia el Señor primeramente y para construir una sociedad mejor. Entonces yo creo que el Eso es muy núcleo, lo primero importante que lo está lo cambiando. que usted dice, porque el concepto de familia, ¿cierto? Entre un hombre y una mujer y hijos, ¿cierto? Es el diseño de Dios desde el Totalmente, principio. totalmente. Entonces, Y en cuando son... Efesios vemos el ejemplo. ¿Cómo? En Efesios vemos el ejemplo de la definición, cuando el Señor le dice a la mujer que se sujeta al marido, el hombre que ame a su mujer y que críen a sus hijos juntos. Entonces, es la definición y el diseño de Dios, finalmente. Entonces, Y cuando se... ese es el ¿Mm? ataque principal que se ha hecho a este núcleo, principalmente eso. Lo Es que yo decir, veo es que cuando se ataca a la familia, cuando se ataca el núcleo de la familia, se ataca el diseño de Dios para la sociedad. totalmente, totalmente. Eso es, y eso sabemos que todo es permitido por el Señor, sabemos que muchas veces no, quizá un hermano muy nuevito o un jovencito que está recién despertando y entendiendo un poco más las cosas del Señor, se puede confundir y puede decir por qué el Señor permite todas estas cosas o por qué el Señor no actúa o por qué si yo creo en Dios pasan todas estas cosas, que muchas veces son preguntas que nuestros jóvenes se hacen, y lo que tenemos que tener claro es que Dios hasta el momento ha permitido eso, y ha permitido eso por la misma maldad del hombre, y no ha permitido que pase más en su misericordia, por la gracia de su Espíritu Santo, que sujeta la maldad para que no avance más allá. Pero todo apunta a cómo Satanás actúa. Antiguamente, para que el hombre no creyera en Dios, Satanás alumbró a ciertas personas para que desarrollaran, por ejemplo, las diferentes teorías de la evolución, para decir que la Biblia es falsa y para atacar el diseño de la creación de Dios. Después, con toda esta metodología o ideologías para atacar la familia, porque la familia es el diseño de Dios, porque así como el hombre tiene que amar a su mujer, la misma palabra nos dice que es como Cristo amó su iglesia. Como los padres tienen que amar a sus hijos, es como el padre ama a sus hijos. Entonces, todo ese diseño y toda la concepción moral de Dios es lo que está atacando Satanás a través de toda esta metodología, esta ideología y todo lo demás. El mismo diseño de sociedad, la palabra del Señor nos dice, o dice cómo tiene que ser una sociedad, y cuando hay malos gobernantes, ¿por qué ocurren los malos gobernantes? Y para que hayan buenos gobernantes, ¿qué tiene que pasar para que hayan buenos gobernantes? Y es precisamente todas esas bases son las que son atacadas para que esto no avance. Pero por otro lado, nosotros tenemos claro que estamos en los últimos tiempos y todo esto es permitido por el Señor.
y como decía usted, es súper difícil para un joven, un niño, enfrentarse a esta situación. Y ahí es cuando más fuerte tiene que estar el rol de la familia cristiana, el rol de la iglesia en su diferente estamento, para podernos apoyar y mantenernos firmes, porque la palabra del Señor nos dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, y estas son ocasiones muy fáciles para caer. Vemos que muchos hermanos entran a la universidad, y lo hemos visto lamentablemente, le habla un profesor que es una lumbrera, un doctor en tal universidad prestigiosa, y le dice, le da una charla, lo convence y el jovencito deja de caminar. Y nos ha pasado, lo hemos visto. Y eso es terrible. Entonces, para que no contar esos ejemplos, necesitamos hogares más fuertes, familias más fuertes, principalmente en la parte cristiana, que en su mesa, en sus viajes, en el auto, en la micro, conversen del Señor, le enseñan a los niños sobre las cosas del Señor y poder tener una base sólida para hacer frente a esta persecución, porque finalmente es eso, como llevándolo al tema original, finalmente es una persecución que el Señor lo ha permitido hasta cierto punto. Bien, bueno, hermano Hugo, le damos muchas gracias. La verdad que el tiempo se nos hace Bueno, muy corto, pero pienso que ha sido una, una conversación muy entretenida, muy provechosa. Hemos aprovechado de profundizar en aspectos que la vez anterior no pudimos. Y la verdad que le agradezco mucho poder contar con usted en este día. Si por favor puede hacer una invitación a los servicios de nuestro templo. amén. Bueno, antes de una invitación a los servicios, quisiera hacer una breve conclusión, que lo encontré hoy día, lo había leído antes, pero me preparé para esta reunión, que es lo que dice en Apocalipsis 2, cuando el Espíritu habla a la iglesia de Esmirna, y Esmirna es el ejemplo de la iglesia que es perseguida y que sufre, la iglesia sufriente perseguida. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días, dice. ¿Y cuál es la linda conclusión? Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Así que el Señor nos ayude a que nosotros podamos ser fieles hasta la muerte, a pesar de todos estos cambios que estamos viendo y a pesar de todas estas dificultades, estas persecuciones. Lo hemos centrado hoy día en el ámbito estudiantil, pero pasa en el trabajo, pasa muchas veces incluso en la familia, cuando la familia no cree, ¿entiendes? Entonces, que el Señor nos ayude en estos momentos. Amén. Para concluir, como decía mi hermano, dejamos a todos cariñosamente invitados a los diferentes servicios. Sabemos que nos pueden escuchar de diferentes partes, donde hay una iglesia, un templo, donde se adora al Señor, usted puede asistir y congregarse y consagrarse al Señor. Y principalmente acá los que vivimos en la zona sur, en Puente Alto, la Florida, nuestro templo catedral se encuentra en Avenida Conchitoro 0256, y hay diferentes clases en diferentes sectores de la comuna. Los días de reunión son los martes, jueves y domingo. Los martes y jueves a las 7:30, domingo a las 10:30 de la mañana una escuela dominical, y en la tarde a las 6 de la tarde una reunión general. Y en las clases los lunes, miércoles y viernes, y también el domingo a las 7 de la tarde. Son servicios donde le dejamos cariñosamente invitado para poder seguir profundizando y sirviendo al Señor. Bien, pues muchas gracias, hermano Hugo. Damos gracias al Gracias, Señor hermano. también de poder tener este tiempo de conversación. Y voy a hacer una pequeña oración para terminar, ¿cierto?, este programa. Amén. Señor, te damos gracias por poder compartir estos momentos, Señor, en el cual hemos podido hablar de algo tan importante y algo que está ocurriendo, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Señor, te pedimos que usted nos fortalezca, nos ayude, Señor, y podamos tener iglesias y familias fuertes, cristianos y cristianas, Señor, llenas de tu espíritu. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues muchas gracias, hermano Hugo. Y Gracias, a todos hermano. nuestros auditores los esperamos en un próximo episodio de Herencia Pentecostal. Que el Señor les bendiga grandemente.